todos, un cordial saludo. Mi nombre es Florinet Jiménez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El punto al tratar será sobre los medios de almacenamiento secundario. Los medios de almacenamiento secundario son todos aquellos métodos definitivos no volátiles como la memoria RAM. No son tan rápidos de acceder a ellos, ni de escribir ni de leer, y su costo de fabricación es menor. En la actualidad se utilizan tres tipos de tecnología de almacenamiento secundario, entre las que se puede decir serían las de material magnético, que son como los discos o disquetes, los ópticos. Estos pueden ser combinaciones entre las ambas tecnologías, como los magnéticos, ópticos magnéticos, y la que no es muy común en sí, las de memoria flash, entre las que se puede decir de la memoria flash sería tarjeta de memoria flash y unidad de estado de SD. Entre los medios y dispositivos que se pueden decir de almacenamiento secundario serían, para comenzar, serían los perforados, ya que estos eran los que anteriormente eran usados. Eran usados más que todo para almacenar información, y la función de esto era soportar la información entre estampados y tejidos. Entre los más usados fueron las tarjetas perforadas, las cuales eran elaboradas con un material de cartulina y contenían la información de forma perforada según su código binario. Su uso fue entre 1960 y 1970. Entre otros medios de dispositivos perforados que se puede decir serían las cintas perforadas, las cuales consistían en una larga tira de papel en la que se realizaban agujeros para almacenar datos y fueron empleados a mediados del siglo XX. Los otros medios que se pueden decir, aparte de los perforados, que sería como la generación que le continúa, serían los medios y dispositivos magnéticos. Los medios y dispositivos magnéticos se trata de aquellos dispositivos que son capaces de guardar los datos por medio de bobinas electromagnéticas, y su superficie puede ser ya sea de un disco o una cinta. Se encuentran con una gran cantidad de partículas magnéticas y son recubiertas con una pintura especial para que las proteja. Este tipo de dispositivos sufren mucho lo que sería una fricción al calor, por lo cual con el tiempo se podría decir sufren desgastes bruscos. También no solamente al calor, sino también a las intensas humedades o movimientos bruscos, se podrían perder datos de una forma, como quien dice, más rápida, si no se lleva un buen cuidado de esto. Entre los dispositivos de almacenamiento magnético podríamos decir los tambores magnéticos, los cuales están formados por cilindros con material magnético que son capaces de retener información. Estas se graban y se leen mediante un cabezal cuyo brazo se mueve en la dirección del eje del giro del tambor. El acceso a la información es directo y no secuencial. Entre otros dispositivos podemos decir lo que sería la cinta magnética, la cual es un tipo de medio o soporte, el cual está formado por una cinta de material ferromagnético, la cual se puede guardar la información de forma variada, como videos, audios y datos. Estas cintas son de un soporte secuencial, lo cual es un gran inconveniente a la hora de acceder a la información determinada que se tiene que leer, ya que para poder verla, analizarlas, tendríamos que ir, como quien dice, poco a poco hasta llegar hasta nuestro objetivo fijado, por lo cual es una pérdida de tiempo. Entre otros dispositivos de almacenamiento podemos decir serían los discos magnéticos.
Los discos magnéticos son sistemas de almacenamiento de información que en la actualidad tienen una gran importancia, ya que constituyen un principal soporte utilizado como una memoria masiva auxiliar. A pesar de que son más costosos que la cinta magnética, son de acceso directo, es decir, que al usar un disco magnético no estaríamos ahorrando todo el tiempo que estaríamos gastando utilizando la cinta magnética. El disco magnético está constituido por una superficie metálica o plástica recubierta por una capa de sustancia magnética. Los datos se almacenan mediante pequeños cambios de magnesio, perdón. En un sentido u otro, estos suelen ser flexibles y rígidos como los primeros disques que salieron. En sí, a ver, el siguiente dispositivo de almacenamiento que se puede decir sería el disco duro. El disco duro pertenece a los dispositivos de almacenamiento secundario. El disco duro es un disco magnético en el que se pueden almacenar datos del ordenador. El disco duro es la parte del ordenador que tiene la información electrónica y que no se almacenan todos los programas del software. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de nuestras PC. Deberíamos tenerlo en cuenta. Las partes que constituyen a nuestro disco duro serían, bueno, para empezar, como se ve en la imagen, podríamos decir el plato o disco donde se graban los datos, que sería como quien dice el principal, que se puede observar en la imagen. El cabezal de lectura y escritura, el impulsor de cabeza, en sí, en pocas palabras, este sería el motor. El electroimán, que es el que mueve la cabeza. El circuito electrónico de control, lo cual contiene una interfaz al ordenador de memoria caché. Contiene también una caja que protege al disco duro de la suciedad o polvo para evitar que nuestro disco duro se ensucie. Una bolsita de secante. Como todo material magnético, obviamente es hipersensible a la humedad y por lo tal es indispensable. Y para finalizar tendríamos los tornillitos especiales. Bueno, el siguiente tema sería la geometría del disco duro. Ahora veamos la organización electromagnética de cualquier disco duro, según el número físico real del plato, cabeza, pista y sectores. Bueno, esto es, digamos así, el disco duro tiene una cabeza de lectura y escritura, y cada cara de un plato, o sea, sería para cada cara de un plato. Esto sería así, esto es lo que indica, esto quiere decir que el número de cabezas que hay en nuestro disco duro es lo que indicará el número de platos que contiene y así viceversa. Un ejemplo sería, a ver, si tenemos un disco duro que tiene 5 platos, quiere decir que en nuestro plato tendremos 10 cabezas, porque como bien lo dije, sería por cada lado, es decir, 5 por este lado y 5 por el otro, 5 de lectura y 5 de escritura. Entre el número de pistas puede variar según el tipo de disco duro. Para los más antiguos, que se pueden decir, eran a partir como de entre unas 305 pistas. Hoy en día los más nuevos pueden tener entre 16.000 pistas o más, es decir, que puede variar.
El número de pista por superficie es igual al número de cilindros. Al multiplicar el número de las cabezas con el número de cilindros, se sabe el número de pistas del disco. Ajá. Ahora vamos a decir unos variados tipos de disco duro. Entre los más que se pueden decir serían así, según los diferentes tipos de tecnologías o clases. Podríamos hablar sobre los distintos que poseen los diferentes tipos de bases. O sea, se pueden clasificar por la placa de base. Entre ellos podemos decir el SATA, el IDE, el SSI, algo así, o SAS. El IDE es el dispositivo electromagnético integrado que controla los dispositivos de almacenamiento masivo, datos como el disco duro de ATAP, algo así. Y puede ser plano y ancho y alargado. El siguiente tipo que podríamos decir de disco duro, sería el SSI, que son interfaces preparadas para disco duro de gran capacidad de almacenamiento. La velocidad de rotación puede ser más rápida y su tiempo medio de acceso puede llegar hasta unos 7 milisegundos. Entre otro tipo de disco duro que podemos mencionar sería el SATA. Es uno de los más novedosos y ya que su estándar es de conexión y utiliza un bus de serie para la transmisión de datos. Puede ser notablemente más rápido y eficiente que el IDE y existen 3 tipos de versiones. Ya puede ser el SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Y para finalizar tenemos el disco duro SAS, el cual es proviene una interfaz de transferencia de datos en serie al sucesor del SSI en paralelo, aunque sigue utilizando comandos para la interrelación con el dispositivo SAS. Es decir, que entre el más avanzado que tendríamos sería el SATA. Ahora sí, para finalizar, daremos cuáles serían los pasos necesarios para instalar un disco duro en nuestra PC. Primero, para instalar un disco duro en nuestra PC, tenemos que tomar lo siguiente: un destornillador con punta de estrella. Es lo principal, obviamente, ya que con ese podremos abrir, sacar los tornillitos, unas cositas por aquí, ¿verdad? Lo siguiente sería un manual de disco duro, el cual nos indicará saber lo que se debe hacer en la instalación de este. Tener algunos conocimientos previos sobre el hardware y la BIOS. Estar familiarizado con términos maestros como master, esclavo, como slave, IDE, BIOS, disco duro, formatear, particular, sector de arranque, disco de arranque, etcétera, etcétera. Es decir, que deberíamos tener un conocimiento previo a la hora de instalar el disco duro, si lo queremos instalar bien. Se necesita también un disco duro de arranque hecho obligatoriamente en Windows 98 o superior. Y por supuesto un disco duro. Los pasos a seguir en la instalación serían los siguientes: pensar la configuración que le daremos al nuevo disco duro, es decir, si va a ser maestro o esclavo. Eso dependiendo de los demás dispositivos que hayan conectados en el IDE. Otro de los siguientes pasos sería
cambiar el jumper de los demás dispositivos correspondientes dependiendo de la configuración. Conectar el disco duro nuevo, encender el computador y probar que la BIOS lo detecte, porque es decir, si no lo detecta, no quiere decir que no lo hemos instalado bien. Si el nuevo disco duro no está particionado o formateado, entonces hay que hacerlo. Y finalmente instalar el sistema operativo que se desee. Eso sí, que instalemos un disco como maestro. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.